y quiero sobre todo centrar qué es exactamente lo que quiero decir, de qué quiero hablar, por qué hablo en estos términos y, vamos a decir así, mis intenciones, que no son exactamente hablar de Blanchot, sino defender a Blanchot ante lo que me parece un ataque enormemente injusto por parte de aquellos que no son capaces de olvidar el compromiso de derechas, la militancia incluso que Blanchot en un momento dado, sobre todo militancia periodística, no militancia en un partido político, que Blanchot encarna en los años 30. Eso ha dado pie fundamentalmente, que es lo que me ha ofendido, me ha indignado, a un número de esta revista, Líneas, que se llama Las políticas, de Maurice Blanchot, 1930-1993. Claro, un título extraordinariamente engañoso, entre otras cosas porque la mayor parte de los comentarios, de los artículos que hay en la revista, fundamentalmente tratan acerca del compromiso de los años 30, de los textos que escribió Blanchot en los diferentes periódicos de derecha o extrema derecha, nacionalista, en esos años 30, y a su vez, probablemente, para mi gusto, con mala intención. No voy a exactamente avanzar una hipótesis de cuáles son esas intenciones, pero por los resultados son, para mi gusto, evidentemente malas. Hay una primera cosa que quiero casi denunciar, y es la revista se presenta, una revista que por otro lado ha publicado otros textos de Blanchot, se presenta como la revista de los amigos de Blanchot, y lo dice en su primer párrafo. Dice: un trabajo importante quedaba por hacer sobre Maurice Blanchot, y convenía hacerlo a los que son generalmente mirados como sus amigos. Entonces, ese trabajo sería, según dice el editorial, que probablemente está escrito por Michel Suriat, que es el director de la revista y el que escribe el artículo más largo y más cargado de acusación contra Blanchot, y digo acusación claramente porque todo ello tiene la forma de una especie de juicio acerca de las intenciones políticas que Blanchot habría tenido en los años 30, pero a su vez esas intenciones políticas habrían tenido unas consecuencias en todo el posicionamiento que Blanchot hubiera tenido, incluso en los años 50, cuando se enfrenta a De Gaulle y toma partido en favor de los desertores, de los insumisos de la guerra de Argelia, mayo del 68, y diferentes compromisos políticos que Blanchot va defendiendo a lo largo de los años 70, 80 y en realidad prácticamente hasta su muerte, generalmente identificados como de extrema izquierda, y que Michel Suriat, y no solo él, algún otro digamos que en su estela, han puesto bajo sospecha desde el momento en que parecería que alguien que habría mentido sobre su militancia política o sobre su posición política, más que militancia política, en los años 30, que habría disimulado esa ideología que habría mantenido oculta, habría quedado desautorizado en el momento en que no hubiese explicado claramente dónde se había equivocado, en qué se había equivocado, y hubiese hecho una especie de contrición o de acto de arrepentimiento por haberse convertido en justo lo contrario. La apelación a la amistad me parece especialmente inadecuada, entre otras cosas, en primer lugar, porque, claro, la amistad no es como el amor. El amor puede ser solitario. Yo puedo enamorarme de quien no está enamorado de mí, mientras que la amistad exige correspondencia, exige una relación, exige intercambio. La amistad exige dos amigos. Y no creo que sea el caso
ni de Blanchot con Suriat, ni de Blanchot con ninguno de los que intervienen en esta revista, excepto, y eso merece un comentario aparte, Jean-Luc Nancy. A su vez, es especialmente equívoco el invocar la amistad en las primeras líneas, en las 3 primeras líneas donde se inicia esta especie de alegato descalificador contra Blanchot, porque te coloca inmediatamente en el plano de la superioridad moral, que significaría algo así como: yo, que soy amigo de Blanchot, que soy amigo de su pensamiento, que soy amigo de su obra, a su vez tengo por más amiga, y en esto recuerdo la famosa cita de Aristóteles, a la verdad y a la necesidad de pensar a fondo el sentido de ese compromiso y, como tantas veces dice Michel Suriat en su libro, las consecuencias que ese pensamiento tienen posteriormente, consecuencias que tienen tanto para la obra de Blanchot como en realidad consecuencias políticas que no me parece descaminado que un francés por lo menos piense que, claro, el pensamiento de derecha o de extrema derecha de aquellos que en su momento lo defendieron todavía sigue vigente en el Frente Nacional o defendido por Marine Le Pen, y estaríamos colocando, no se dice esto en ninguna parte, pero la insistencia en la palabra consecuencia y las consecuencias de pensamiento sin aligerar la palabra y señalar o acotar hasta dónde llegarían esas consecuencias, hacen que la consecuencia llegue a toda la extensión de la política francesa, incluido este mismo momento y lo que podría llamarse o pensar muchos franceses, la amenaza del Frente Nacional de Marine Le Pen, amenaza real, por otro lado, en el sentido en que tiene una gran cantidad de votantes y podría, pues, aspirar con cierta seriedad incluso a la presidencia de Francia. No me parece adecuado, no solo no me parece adecuado la referencia a la amistad, sino que me parece claramente ya un argumento que supuestamente quiere cargarse de razón. Vuelvo a decir o a recordar la famosa frase que se le atribuye a Aristóteles, que dice: amicus Plato, magis amica veritas. Platón es amigo, más amiga es la verdad. Y me parece que Suriat está poniéndose en esa misma posición. Después, también me parece especialmente inoportuno hablar de amigos, porque inmediatamente introduce la división o la dicotomía amigo-enemigo, como si hubiese un enfrentamiento entre los seguidores y admiradores de Blanchot, sus amigos, y los que están deslegitimando su pensamiento y intentando desvalorizarlo, etcétera, etcétera, sus enemigos. No funciona con el pensamiento de Blanchot, ni pienso que debe funcionar con ninguno que no lo invoque él por su cuenta, en ningún caso la dialéctica amigo-enemigo para señalar cuál es la posición de uno, ni amigo ni enemigo, lector. Lector de aquello que se te ofrece con una generosidad enorme, precisamente para ser interpretado o para ser incluso utilizado, incluso en contra de los intereses que uno pueda tener, porque al fin y al cabo lo escrito, una vez escrito, no le pertenece a quien lo ha escrito, sino que le pertenece fundamentalmente al lector, como claramente ha enseñado Blanchot. Quizá convenía, no sé si conviene extenderme demasiado en eso, pero sí hacer un pequeño repaso acerca de él, porque quizá no todo el mundo lo sabe y probablemente igual es bueno exponerlo, aunque sea rápidamente, cuál es el devenir político o cuál es el paso, o cuáles son los pasos que Blanchot va dando en su compromiso político o en su ideología política o en sus determinados posicionamientos políticos, fundamentalmente, más o menos conscientes, pero siempre asumidos, para mi gusto, incluso en los años 30, con responsabilidad, sabiendo exactamente lo que hace. Claro, hay que señalar que no es lo mismo
están en los años 30 y tener, como tiene Blanchot, todavía no tener 30 años, cuando él llega, después de estudiar en Estrasburgo, llega a París y, llamado, por decirlo así, a desarrollar una carrera, porque él es licenciado en filosofía, hace una tesis sobre los escépticos y a su vez también es licenciado en psicología. Sin embargo, Blanchot, cuando llega a París, decide dedicarse al periodismo y al periodismo político, y a un periodismo a su vez especialmente comprometido con lo que podría llamarse la derecha nacionalista francesa, que todavía no es ni llega a ser nunca, adoptando ese nombre, vamos a usarlo ahora por primera vez, fascista, pero que a su vez está, digamos, en connivencia o está en la atmósfera en la que se va desarrollando el fascismo. Los años 30 son entonces los años en los que Blanchot pasa a escribir en periódicos de derecha nacionalista, una derecha nacionalista francesa que tiene su peculiaridad, pero que a su vez no puede olvidar que, o sentirse rodeada, si se quiere, por movimientos claramente fascistas, como son, bueno, declaradamente fascistas, porque por otro lado esa palabra se está utilizando y se está poniendo en uso en ese mismo momento en Italia, por parte de Mussolini, que es el primero que en cierto modo pone en marcha todo este dispositivo fascista. A su vez, estamos a partir de los años 30, 33, el nazismo en Alemania, que es el enemigo, el verdadero enemigo para Blanchot e incluso para la derecha nacionalista o la llamada extrema derecha francesa en ese momento, y tampoco hay que olvidar España, que al fin y al cabo está en ese momento generando movimientos también de extrema derecha o fascistas como la Falange, bien conocido sobre todo por los españoles, como es natural. Entonces, los franceses nunca llegan a adoptar esa calificación o esa denominación, nunca se denominan ni movimiento fascista ni nada parecido, pero sin ninguna duda estamos en ese ambiente en el que hay diferencias, igual que hay muchas concomitancias o mucha cercanía entre unos y otros. Blanchot participa escribiendo una cantidad bastante respetable de artículos, probablemente más de 200 o 300, como algunos han contado, defendiendo posiciones, vuelvo a decir, fundamentalmente nacionalistas, o podemos utilizar la otra palabra que definiría muy bien la posición de prácticamente todos los que están en ese momento en esa situación, antidemocráticas. Es decir, los años 30 son años especialmente complicados, no solo en Francia, en España, por ejemplo, sin ninguna duda en tiempo de la República, pero a su vez claramente en Italia o claramente en Alemania, o incluso en lugares con una democracia más asentada como es Inglaterra. Un pensamiento antidemocrático, digamos que circula por toda Europa a lo largo de esos años 30, y Blanchot no es un demócrata, como por otro lado no es demócrata prácticamente nadie en ese momento, entre otras cosas también los que podríamos llamar de extrema izquierda o los seguidores de las consignas estalinistas. Blanchot además va radicalizándose cada vez más, sobre todo con la subida del Frente Popular y concretando en Léon Blum, el presidente de Francia en ese momento, digamos, sus odios, podemos decirlo así, porque probablemente tiene cierto componente de odio el que se expresa en los artículos de todos los que escriben en ese momento en contra de Léon Blum y de Blanchot en particular, e incluso hasta cierta defensa de posicionamientos violentos a favor de una revolución, vamos a llamarlo, sigo diciendo esa palabra porque me parece que es la que mejor define esta situación, nacionalista. Es decir, de recuperación o de resurrección de la Francia más noble, más pura, de la Francia histórica, de los valores franceses, de la nobleza francesa, etcétera, de la excelencia francesa, que sería lo que representan todos estos intelectuales de extrema derecha. Sin embargo, a partir del año 37, y este es un asunto central que se debe tener bien claro, es decir, cuando Blanchot tiene 30 años, Blanchot nace en 1907,
estamos hablando de un hombre muy joven, que desde los 20 y pocos hasta los 30 años asume esas posiciones que a su vez deberían, esto podría también explicarse más despacio, pero deberían venir casi obligadas por la ascendencia de Blanchot, por su, digamos, el medio en el que él ha nacido, por su educación no solo en la infancia, recibe una educación, vamos a llamarla así, tradicionalista, católica, y a su vez como estudiante de una universidad muy elitista, que es la Universidad de Estrasburgo, que a su vez sigue dando a Blanchot, pues por decirlo así, la conciencia de un aristocratismo que va a verse reflejado pues bastante claramente en esos artículos de los años 30 en los diferentes periódicos de extrema derecha. Sin embargo, a partir del año 37, Blanchot cesa completamente de escribir artículos de contenido político. De hecho, en ese momento prácticamente no escribe más que unos pocos artículos, uno de ellos, y probablemente el más importante, el que Blanchot dedica a la náusea, a la novela de Sartre que ha salido en ese momento, y que Blanchot nota o aprecia que eso sí que es una novela importante, que eso sí que es un libro que merece ser comentado, y entonces Blanchot, que casi no escribe en ese momento, escribe un artículo sobre la náusea haciéndose eco de la importancia de esa novela. Llega el momento en que Francia y Alemania entran en guerra, la invasión de Alemania en Francia, Alemania pasa a ocupar prácticamente toda Francia, la otra mitad de Francia queda bajo el mando de lo que se llama el gobierno de Vichy y del mariscal Pétain, y ese mariscal Pétain está subordinado claramente a los intereses de Alemania. Entonces, Blanchot claramente, según la carta que ha desencadenado en gran medida muchos de los comentarios que se hacen sobre la posición de Blanchot, claramente manifiesta su rechazo a Pétain, a las intenciones del régimen de Vichy, y a su vez su, digamos, voluntad de, utiliza, claro, estábamos hablando de los años 80, cuando Blanchot escribe en esos términos, su voluntad de resistir frente no solo al ocupante alemán, que es obvio que se trata de resistir frente a él, sino a su vez frente a la tentación del gobierno de Vichy. Blanchot pasa los años 40 más o menos unido a la resistencia. De hecho, en el texto que se llama El instante de mi muerte, Blanchot más o menos narra, no más o menos, narra cómo estuvo a punto en el año 44 de ser fusilado, y le salva del fusilamiento la intervención de sus camaradas o compañeros de la resistencia, que distraen al jefe del pelotón que va a fusilarle, y el pelotón le dice a Blanchot que se aparte de los fusiles, que se vaya, que no lo van a fusilar. Es famoso también que se identifican los soldados como la armada Blanchot, los rusos más o menos mercenarios en el ejército nazi en ese momento. Blanchot, sin embargo, se pasa toda la guerra escribiendo artículos exclusivamente de contenido literario, de crítica literaria exclusivamente, y a su vez empieza a publicar, eso es importante también saberlo por lo que vamos a discutir después, empieza a publicar sus novelas, y sobre todo en el año 41 su primera novela, Tomás el Oscuro. A partir del año 44, 45, 46, Blanchot recupera, por decirlo así, su vida social con sus amigos. Es muy importante la relación con Bataille, a quien conoce a finales de los años 40, y de quien se dice que fue especialmente importante para el viraje ideológico que podemos decir que se produce en ese momento en Blanchot, para que Blanchot abandone sus posiciones, digamos, derechistas o nacionalistas, y vaya evolucionando a lo que se ha dado a llamar también,
probablemente las dos denominaciones son inadecuadas, extrema izquierda o posiciones claramente izquierdistas e incluso comunistas, como se puede ir viendo posteriormente desembocar en la comunidad inconfesable. En los años 40, Blanchot a su vez decide, sigo contándolo precisamente para señalar que todo es un periodo de fundamentalmente distanciamiento de la política o de un posicionamiento a favor o en contra de tal o cual causa, sea de derecha, sea de izquierdas. Blanchot en el año 46-47 se aísla completamente, se va a vivir a una especie de pueblo subido en lo alto de una peña, Ece se llama, el lugar donde Nietzsche escribió justamente el tercer libro de Zaratustra, el libro del eterno retorno, y allí se pasa Blanchot 10 años prácticamente apartado del mundo, escribiendo sus crónicas literarias de la Nueva Revista Francesa y escribiendo también su obra literaria, los relatos que constituyen la segunda y última parte de su obra literaria. Y en el año 58, Blanchot, han pasado ya, por tanto, unos cuantos años, Blanchot vuelve a París y vuelve a la vida política, fundamentalmente llamado, por lo que él dice, un gesto de responsabilidad política en el momento en que se produce esa especie de golpe de Estado que va a dar de Gaulle para, en fin, esto es una historia complicada, digamos que enderezar la situación que se está produciendo en Francia a partir de la guerra de Argelia, a partir de la negativa de, digamos, la juventud francesa por ir a Argelia a participar en una guerra que ellos no desean e incluso que consideran injusta, e incluso siendo partidarios muchos de los jóvenes franceses en ese momento de la causa argelina, lo que hace que se produzca un gran conflicto en Francia. Y entonces en ese mismo momento Blanchot, aprovechando su amistad con Dionisio Mascoló y a partir de ahí también entrando en contacto con Robert Antelme, vuelve a lo que podría llamarse la militancia política, escribiendo una serie de textos claramente posicionándose y sobre todo participando en un manifiesto muy famoso que se llama el Manifiesto de los 121, que se escribe en contra de la participación francesa en la guerra de Argelia, fundamentalmente no tanto en contra de la participación, sino incluso lo que hace que la cosa sea muy complicada, animando a los jóvenes franceses a no acudir al servicio militar, a no cumplir el servicio militar, a no ir a Argelia, vamos a decirlo así, a matar argelinos o a participar en esa guerra que no consideran justa. Lo cual significa, bueno, ese manifiesto en gran medida lo redacta Blanchot, lo saben muy bien que lo redacta Blanchot porque cuando se trata de juzgar a alguien por la responsabilidad de ese manifiesto, incluso de intentar llevarlo a la cárcel, a quien juzgan es a Blanchot, que ahí, digamos, ahora mismo se conocen las actas.